En esta ocasión vamos a estar compartiendo con el tema hacer la voluntad del Padre. Este es el tema del día de hoy. Para ello vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Ya voy a leer, dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta el versículo 23 he leído. En esta ocasión estamos comenzando este estudio bíblico con un tema muy importante para nosotros, para los creyentes de esta época. Es acerca de cómo o quién hace la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Sí, necesariamente tengo que decir, está refiriéndose al Padre Dios, a nuestro Dios. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Esta es la interrogante, ¿O qué en realidad es hacer la voluntad de Dios? Esto viene a ser más preciso. ¿Qué es lo que Dios llama a hacer su voluntad? Entonces, leyendo estos versículos, nosotros podemos percibir algunos aspectos que no vienen a ser prioritarios o no son la voluntad de Dios, Veamos acá, en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice. ¿Es correcto? Un momento. Un momento. Ok. Ya disculpe, me estaba ocurriendo algo. Ok. Ya acá dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta palabra debemos pensar porque mientras ustedes están viviendo en este mundo, creo que se encontrarán con muchas personas que ya sea de manera, presencial, que ustedes hayan visto, o también a través de las redes sociales, podemos ver a mucha gente que llama a Dios como su Señor, Señor, así está hablando. Entonces, digamos que, ¿quién puede llamar a alguien Señor? Porque la palabra Señor tiene relación con alguien que en algún sentido es dueño, dueño de mi vida. Esto viene a ser un Señor. O sea, si yo le llamo a alguien Señor, es decir que esta persona viene a ser el dueño de mi vida. Acá en nuestro país, en Chile, normalmente para hablar a las personas mayores o a las personas que tienen más edad que nosotros, por respeto a veces le decimos Señor, ¿no? Pero en realidad, el concepto que la Biblia menciona acerca de Señor, acá está apareciendo el vocabulario con mayúscula, Señor es decir que se refiere a Dios, Señor es decir que Dios es mi dueño. Muchas personas están invocando el nombre del Señor o están llamando a Dios mi Señor, Él es mi Señor. También oran delante de Dios llamando a mi Señor. Pero además acá la Biblia nos menciona, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, aunque las personas están llamando Señor a Dios, pero según este versículo dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará, dice, en el reino de los cielos. Entonces, estimados oyentes, ¿qué significa entonces hacer la voluntad de mi Padre? Dice que está en los cielos. Ya veamos el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. La Biblia menciona en muchas partes hace referencia al día del Señor. Es un día, que nosotros podemos relacionarlo muchas veces con el día del juicio. O sea, cuando Dios juzgue a este mundo, cuando juzgue a todas las personas,
En el libro de Apocalipsis aparece el trono blanco. Un día Dios va a juzgar a todo este mundo. Entonces dice que en aquel día dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Está hablando de un grupo que no es un número, o sea, que se está cuantificando o se está dando un valor específico, sino que en aquel día muchos, dice, habrá muchas personas que me llamarán Señor, Señor, en el día del juicio. Entonces, apareciéndose ante Dios y mirando la gloria de Dios, Señor, Señor. Hablará de esta manera, ¿no? Señor, Señor. Así va a decir, Señor, Señor. ¿Por qué le llamará Señor? Porque reconoce que es Dios, reconoce que es el Creador, es el Padre Dios, que está, en el cual estamos, o sea, recibiendo el juicio de quien estamos delante, ¿no? Entonces, le va a llamar Señor, Señor. Es correcto, ¿no? Pero ¿por qué le llama Señor? Porque durante su vida en este mundo consideró, Él es mi Señor. También dijo a otros y habló a otros de su Señor. Es Dios. Pero acá dice que, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Dice. Ya en el nombre del Señor han profetizado. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, no son personas ajenas a la creencia, no son personas que han vivido y la vida por los deseos de la carne, sino que son personas que estaban profetizando en el nombre del Señor. Una vida en la que ellos han nombrado a Dios, no se han avergonzado también de Dios. Entonces han dicho ante la gente que Dios es su Señor y además ellos han hecho profecías. Versículo 22 dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Estimados hermanos, tal vez para algunos de ustedes no es algo tan común, pero hay alguna persona que estaba recibiendo la influencia de un demonio. Por eso hay alguna persona que tiene la capacidad, el don de expulsar, de echar fuera a los demonios. ¿No es así? Entonces imagínense una persona que estaba endemoniada, no lleva una vida normal, sino una vida realmente fuera de control. Porque si el demonio está dominando la vida de una persona, esta persona no puede vivir con normalidad. Por ejemplo, a veces vemos a alguna persona que está en la calle y está casi sin ropa, ¿no? Entonces a veces pensamos, ¿cómo esta persona puede ser que ande así? ¿Cómo puede vivir de esta manera? Alguna persona está muy sucia, huele muy mal, pero pareciera que no tiene nada de incomodidad, como si fuera que su olfato estuviera muerto. Pero resulta que esta persona, ¿por qué vive así? Tiene una mentalidad muy particular. Le gusta estar sucio, le gusta sin bañarse, está viviendo de esa manera. Entonces, a veces podemos decir, esta persona no es normal, ¿no? Sino que hay alguna potestad que está dirigiendo su vida. Entonces la Biblia menciona que el Señor Jesucristo también a veces Él estaba echando fuera a los demonios. Por lo tanto, el echar fuera demonios viene a ser una práctica muy buena, muy positiva. ¿Por qué razón? Porque los demonios estaban perjudicando la vida de cierta persona. Y luego dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto es algo que hoy en día está de moda en la iglesia a nivel mundial. Hace poco tiempo estaban transmitiendo en Facebook una campaña de un pastor muy famoso, ¿no? Normalmente este pastor habla acerca del tema de la prosperidad, también de las sanidades. Entonces yo estaba pasando los videos de Facebook y de repente me encontré con esta transmisión y en la parte de arriba el número marcaba 900 personas. Mucha gente estaba interesada en ver esta transmisión. A la gente le gusta mucho el espectáculo en un servicio, ¿no? Le gusta mucho ver cosas sobrenaturales. Las personas quieren ver milagros, quieren ver cosas de esta índole. Ya digamos que una persona estaba enferma de cáncer, estaba ya desahuciada por los médicos, pero imagínense, por medio de un hombre que habla en el nombre del Señor, esta persona se sana de la enfermedad.
no es algo glorioso, no es algo grande, no es algo que, o sea, para la sociedad, para una sociedad sería muy positivo. Podemos decir que estas tres cosas son muy buenas. Ya la primera, profetizar en el nombre del Señor, y luego en tu nombre echamos fuera demonios, y tercero, y hacer muchos milagros. Son tres elementos que ya quisiéramos tener a nuestro alcance. Entonces, alguien que puede tener la capacidad de hacer milagros, ¿qué necesidad habría de que alguien vaya al hospital? No es necesario ir al hospital, porque visita la casa de esta persona tiene la capacidad de sanar toda enfermedad, toda dolencia. Entonces, imagínense si fuera de esta forma, ¿cómo la gente podría considerarle a él? ¿Una persona que ayuda a la sociedad o uno que perjudica? Podemos decir que es una persona que causa el bien a otros. No sé si me comprenden. Y profetizar es decir que adelantarse a los hechos, hablando la palabra de Dios, hablando acerca de la promesa de Dios y diciendo acerca de acontecimientos futuros. ¿Acaso no será beneficioso? Advertir a la gente acerca de algún mal que va a venir. Y luego, segundo, echar fuera demonios, decir que hacer que una persona que está siendo dirigida por demonios sea liberada y luego vive una vida normal. Y tercero, hacer muchos milagros. Son tres elementos que en esta época se valoran en gran manera. En las iglesias populares, cristianas evangélicas, este tipo de manifestación es muy valorada. Pero en el versículo 23 nosotros entramos en una, ¿cómo decirlo? Incertidumbre. Ya el versículo 22 nos habla de tres cosas muy buenas, muy necesarias, ¿no? Demasiado importantes para una sociedad. Pero el versículo 23 dice, y entonces les declararé. ¿Qué les dijo? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, leyendo estos versículos, hermanos, una persona que lee estos versículos debe analizar cada uno de los versículos para llegar a entender, y luego debe hacer la comparación con otras citas de la Escritura que nos hacen entender realmente el trasfondo de la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Porque en esta parte es el mismo Señor Jesús quien explica estas cosas. El Señor Jesucristo es quien está exponiendo como si fuera un predicador, un expositor, está explicando por qué estas personas no podían ser considerados que están haciendo el bien. O sea, no son hacedores del bien, sino que hacedores de maldad. Entonces la Biblia nos lleva al versículo 21, que fue donde partimos leyendo hoy, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que está de cajón? Acá en Chile ocupamos esta expresión, ¿no? ¿Cuál es la pregunta más obvia que hay que hacerse acá? Por ejemplo, ustedes leyendo esta palabra, ¿cuál sería la pregunta más obvia que ustedes se harían mirando estos versículos? Ya, ¿cuál sería la pregunta más obvia, más normal que ustedes se harían en este caso? Estimados hermanos, la pregunta sería, ¿qué es hacer la voluntad de Dios o la voluntad del Padre? Esto viene a ser la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del Padre, no? Sí, esto sería la pregunta más obvia. Tal vez para usted no es tan obvio, pero leyendo el texto podemos pensar de esa forma, ¿sí? Entonces busquemos una palabra, un ejemplo. En el capítulo 21 del libro de San Mateo vamos a leer. San Mateo capítulo 21. El versículo 28 veamos. San Mateo capítulo 21. El versículo 28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Versículo 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue.
Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ya, si yo les pregunto a ustedes, sin seguir leyendo el texto, ¿cuál sería el que hizo la voluntad del padre? ¿El primero o el segundo? Ya, ¿cuál es el que hizo la voluntad del padre? Ya, el que obedeció finalmente, ¿no?, a lo que el padre le dijo, que vaya a trabajar a su viña. Entonces, el primero, ¿qué es lo que dijo? No, dice, no quiero, no me da la gana porque estoy haciendo otras cosas, ¿sí? Pero dice que en su corazón llegó, o sea, un arrepentimiento, un remordimiento. Ay, mi padre me manda a hacer esto. ¿Acaso si voy a hacer lo que me manda mi padre no será beneficioso? ¿No será bueno para mí? Es verdad que ahora me fastidia ir a la viña, tanto me molesta, pero si voy, ¿qué ocurrirá? Y fue, dice. Pero el segundo hijo, dice el versículo 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que le dijo de la misma manera? Ve hoy a trabajar en mi viña. O sea, al segundo hijo le dice lo mismo, no está mencionando la edad, no está diciendo cuál es mayor o menor, solo está diciendo el primer hijo y el segundo hijo. El primer hijo fastidiado, no quiero, pero fue. Y el segundo hijo, sí, ¿no? Sí, creo que el segundo hijo era más hipócrita, ¿no? Porque el segundo hijo le dijo a su padre, sí, señor, ¿no?, voy. Sí, señor, yo voy a ir. ¿Es correcto? Pero cuando el padre se fue, dice que él no fue, o sea, no se fue a la viña. Entonces, ¿qué es lo que pregunta Jesús en el versículo 31? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? Ya, el primero. Así dijo Jesús, ¿no? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Ya por qué Jesús utilizó el ejemplo de publicanos y rameras? ¿Por qué se refirió a un grupo de la sociedad tan menoscabado moralmente? ¿Por qué se refirió a tales personas? Ya la respuesta está en el mismo texto. Esta historia que Jesús cuenta exactamente está mencionando acerca de la voluntad del Padre, ¿no? O sea, está mencionando la voluntad de Dios. Es un ejemplo, ¿no?, para enseñarnos acerca de la voluntad de Dios. Entonces, estimados hermanos, lo que quiero decirles hoy es equivalente a que ustedes realmente desde un principio no han aceptado la palabra de Dios, no han aceptado, digamos, el consejo de Dios, no han aceptado de buenas a primeras el Evangelio, sino que al principio en ustedes había gran oposición. ¿Cómo es posible? Yo no haciendo nada, solamente creyendo en Jesús, voy a ser salvo, voy a ser santo y voy a ser justo. No, absolutamente no. Tenemos que hacer obras, tenemos que trabajar duro, tenemos que ser personas honestas, sinceras. Entonces, al principio ustedes, aunque escucharon el Evangelio, no eran personas que estaban aceptando fácilmente. ¿Es correcto? No es que ustedes de buenas a primera han creído en Jesús, sino que al principio tenían oposición en sus corazones, tenían una cierta oposición ante la palabra de Dios. Entonces, aunque la palabra decía algo, pero ustedes pensaron que no es así, no me parece, no es como yo creo. Además, todo el mundo dice que es pecador. ¿Cómo podemos decir que ya fuimos salvos? ¿Cómo podemos decir que ya no tenemos pecado por medio de la ofrenda de Cristo Jesús? Es verdad que Jesús murió en la cruz por mis pecados, pero yo todavía soy pecador. Entonces se queda este sentimiento en su corazón, ¿no? Se queda esta idea en su corazón. ¿Qué idea? ¿Cuál es la idea que se queda? Eso es mi razón, eso es mi punto de vista, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día muchas personas, y diciendo al Señor, o sea, diciendo a Dios, Señor, Señor, están caminando haciendo las obras de Dios, supuestamente las obras de Dios, ¿no? Pero la Biblia, hermanos, nos hace entender que antes de ser utilizado por Dios, antes de que Dios pueda
obrar en nuestra vida, es necesario primero el arrepentimiento. ¿Es correcto? O sea, el arrepentimiento, la Biblia está mencionando sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento en términos simples? O sea, el arrepentimiento en términos simples quiere decir que una persona cambia la dirección, o sea, cambio de dirección. Digamos que yo estoy yendo hacia el norte del país, pero en un momento me doy cuenta que ya estoy yendo en la dirección contraria, es decir, que me fijo que estoy yendo al sur. Entonces, yendo hacia el sur, tengo que bajarme o dar la vuelta, digamos, y regresar a la dirección del norte, ¿sí? En primera instancia yo quería ir al norte, pero sin quererlo me metí mal, entonces me fui hacia el sur. Entonces, ¿yo qué hago? Doy la vuelta en una zona habilitada para girar de esta forma, o saliendo de la autopista hay una manera como retorno se llama, y luego puede seguir por la dirección que debe ir. Entonces, hermanos, el arrepentimiento también es lo mismo. La Biblia nos menciona el arrepentimiento como el cambio de corazón, o digamos, cuando ustedes estaban creyendo algo fijamente, estaban pensando algo fijamente, pero ustedes llegan a entender que esto no es el camino correcto. Esta no es la manera en la que yo tengo que dirigirme, sino que tiene que dar la vuelta, ¿no? Dar la vuelta y dirigirse en la dirección correcta. Por ejemplo, acá en Santiago, en el metro de Santiago, ocurre a veces alguien que está despistado o alguien que no conoce bien, digamos, las direcciones del metro, a veces se sube y toma la dirección contraria. Entonces, cuando empieza a ver el marcador de estaciones, se da cuenta que se está alejando de la estación donde va. Entonces se da cuenta, ay, me parece que me equivoqué. Entonces se baja en la siguiente estación, y en esa estación, ¿qué es lo que hay? Se llama una parte que se llama el cambio de andén. Entonces se cambia de andén hacia el otro lado, y en el otro lado toma el metro que se dirige de manera contraria, ¿no? Entonces, la persona que está yendo en una dirección, pero se da cuenta que es la dirección equivocada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que bajarse de lo que estaba yendo en esa dirección y tomar la línea que va hacia el otro lado. ¿Es correcto? Entonces la Biblia nos habla acerca del arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento no es que ustedes pidan perdón por sus pecados. El arrepentimiento no es que yo hacía tal cosa mal, ahora no lo voy a hacer. El arrepentimiento, estimados oyentes, es dejar su camino, dejar sus pensamientos. Esto viene a ser el arrepentimiento. O sea, lo que yo estaba pensando y creyendo, desechar, tirar. Por un momento creer solamente lo que Dios me dice, lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, la Biblia nos menciona en el libro de San Mateo capítulo 7, que este grupo de personas, aunque estaba llamando a Dios su Señor, estaba sirviendo a Dios, estaba profetizando, estaba echando fuera demonios, estaba haciendo muchos milagros, pero en el corazón de ellos no hubo el arrepentimiento verdadero. No se formó en sus corazones el arrepentimiento verdadero. ¿Qué es lo que no se formó? O sea, ellos no pudieron desecharse a sí mismos. Ellos siguieron pensando, cuando yo me esfuerzo, cuando yo procuro, yo puedo servir bien a Dios, puedo trabajar bien con Dios. Y haciendo milagros y haciendo cosas maravillosas estaban viviendo. Pero Dios dice, tales personas no han hecho la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Ya la voluntad del Padre que aparece acá en el libro de San Mateo capítulo 21. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Dice, hijo, ve hoy a trabajar. ¿A dónde? En mi viña. Esto era el proyecto, la voluntad del Padre, ¿no? Que vaya a la viña, dice. Que vaya y trabaje en la viña. Que vaya y en la viña pueda, trabajar. Así le dijo. ¿Es correcto? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta época? Ya que todas las personas puedan entrar, ¿dónde? Ya en el tiempo de Noé existía la guía de Dios, la voluntad de Dios. Dios decidió exterminar toda la tierra, o sea, todos los seres vivientes de aquella época. Entonces le mandó a Noé construir
el arca. Un enorme arca estaba construyendo Noé durante muchos años. En ese lugar, todas las personas que ingresaron pudieron salvarse del diluvio. Durante 40 días y 40 noches llovió. El relato de Génesis dice que el agua superó el monte y cubrió el monte más alto del mundo. Actualmente, si tuviéramos que considerar el monte más alto actualmente del mundo, es el monte Everest, que tiene más de 8.000 metros de altura. Entonces la Biblia dice que sobrepasó el monte más alto que esto. Creo que como 15 codos dice la Biblia. No recuerdo ahora exactamente. Pero sobre el monte más alto, más de 8.000 metros, sobre ese monte el agua más alto llegó por medio del diluvio que fue durante 40 días, 40 noches. Entonces la única manera de salvarse ni siquiera era yendo al monte más alto, porque hasta ese monte también fue cubierto por el agua. Sino que la única manera de salvarse, entrar en el arca, era entrando en el arca. Entonces en esa época, ¿cuántas personas fueron salvas? La Biblia nos describe que en total fueron 8 personas. Noé con su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. En total 8 personas. Entonces en esta época, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede entrar en el reino de los cielos? Uno que hace la voluntad de su Padre. O sea, ¿qué es lo que impide hacer la voluntad del Padre, estimados hermanos? Nuestra razón, nuestros pensamientos. Esto impide hacer la voluntad de Dios. Pero si ustedes desecharan sus pensamientos, desecharan su punto de vista, será muy fácil hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está pidiendo a ustedes que hagan algo increíble. Solamente Dios está diciendo que crea en el que Él había enviado. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios, hermanos, aunque nos está pidiendo Dios que haga su voluntad, pero quien hace la voluntad de Dios es Jesucristo, es Dios mismo. Dios es quien hace la voluntad de Dios. Dios es quien envía a Jesucristo a este mundo para morir por nuestros pecados. ¿Y ustedes cómo pueden hacer la voluntad de Dios? Desechando sus pensamientos y creyendo en Jesús que llevó todos sus pecados. Esto es la voluntad de Dios. ¿No es así? Porque para poder pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ustedes tienen que venir sin pecado. O sea, no pueden ser personas pecadoras. Ya veamos, en el libro de Hechos, ¿no? Vamos a ver el libro de Hechos. Disculpe. El libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 22. Veamos Efesios capítulo 5. El versículo 22 ya dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya ustedes, si quisieran pertenecer al cuerpo, o sea, la esposa de Jesús, la iglesia, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Ser santos, ¿no? Ser sin mancha, ser limpios de los pecados. Pero alguien no tiene interés de ser limpio de los pecados, sino que solamente quiere profetizar, solamente quiere hacer milagros, solamente quiere echar fuera demonios. Dios dice que estas personas son hacedores de maldad. ¿Ya por qué son hacedores de maldad? Porque no obedece a la verdad, no obedece al Evangelio primeramente. Veamos, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, está apareciendo uno que hace el bien y otro que hace el mal. Romanos capítulo 2, versículo 7.
Ya veamos acá, versículo 7, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, dice. O sea, una persona que obedece a la injusticia, ¿qué quiere decir esto? Es una persona que no obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La injusticia, estimados hermanos, es lo contrario al Evangelio de justicia, al Evangelio de verdad. Es todo lo contrario. Es decir que el bien es obedecer ante el Evangelio, el mal no obedecer ante el Evangelio. ¿Entienden? Si ustedes obedecen ante el Evangelio, quiere decir que ustedes obedecen, ¿qué cosa? O sea, obedecen que por medio de Jesucristo sus pecados fueron lavados, sus pecados fueron perdonados. Pero no obedecer al Evangelio, es decir, no está de acuerdo con esta palabra, ¿no? Aunque Dios le dice que ya Jesucristo llevó su pecado, ustedes no obedecen al Evangelio, es decir, que no están de acuerdo. No, no es así. No es que yo soy justo ni santo, sino soy pecador. Por eso en el libro de Hebreos está apareciendo el pecado voluntario. O sea, alguien que adquiere el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de la verdad, de que Jesucristo llevó todos sus pecados, pero aún así rechaza esta verdad, no está de acuerdo con que Jesús llevó sus pecados, a esta persona la Biblia le llama uno que comete el pecado voluntario. Conociendo la verdad, dice, pero pisotea la sangre de Jesús. Es decir, que no considera que la sangre de Jesucristo llevó todos sus pecados. Por lo tanto, esta persona, o sea, voluntariamente no obedece a la verdad. Esto es el pecado voluntario. ¿Entienden ustedes? Una persona, para poder entrar al reino de los cielos, debe hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos, que obtengamos la vida eterna, que seamos justos. Entonces, la manera de obtener la vida eterna, hermanos, no es por echar fuera demonios, no es por ofrendar mucho dinero, no es por hacer muchos milagros, no es por profetizar. No es que por estas cosas se obtiene la vida eterna. La Biblia con mucha certeza nos explica la manera de obtener la vida eterna. Veamos, San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer desde el 16 hasta el 18. San Juan, capítulo 3, versículo 16 hasta el 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno que cree en Jesús, este puede obtener la vida eterna. No el que está profetizando, no el que está echando fuera demonios, no el que está haciendo muchos milagros. Estas cosas creo que pueden ser necesarias, pero para obtener la salvación, la vida eterna, no aplican estas cosas. ¿Entienden ustedes? Ya el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay personas que están echando fuera demonios, hay personas que están haciendo sanidades, hay personas que están profetizando, pero en sus corazones se queda la identidad de pecador. Somos pecadores. En el nombre de Jesús, siendo pecadores, vamos a echar fuera demonios. ¿Qué cosa está diciendo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, dice. O sea, no puede considerarse a sí mismo, soy pecador. ¿Entienden? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué no ha creído? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas desde su boca pueden decir todo lo que quieran. Señor, yo te amo, Señor, yo entrego mi vida para ti. Pero si de sus bocas no puede salir el testimonio del perdón de sus pecados, estas palabras son vacías realmente. Estas palabras son vacías. ¿Por qué? Porque Dios considera a tal persona está haciendo el mal. O sea, hacer la obra de Dios teniendo pecado es hacer el mal.
querer hacer algo para Dios, pero sin haber resuelto el problema de mi pecado, eso es hacer el mal. ¿Entienden? Dios desea que el hombre sea justificado. La voluntad de Dios es que seamos santos, justos, perfectos como Él. Eso dice la Biblia, ¿no? Veamos, San Mateo 5:48. San Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando yo le preguntaba a los hermanos, ¿usted es perfecto? No, pastor, yo tengo muchas debilidades, muchos defectos. Entonces, ¿usted no es perfecto como Dios? No, no soy perfecto como Dios. Pero acá dice Dios que tiene que ser perfecto como Dios. Bueno, cuando vaya al reino de los cielos tal vez seré perfecto. ¿Ah? Pero la Biblia nos enseña detalladamente en el libro de Hebreos que por la voluntad, en esa voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Ser santos es por la ofrenda de Jesucristo. Ahora, el ser perfectos, ¿cómo se logra? De la misma manera, en el versículo 14 de Hebreos 10 dice lo siguiente, hermanos: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, hay dos caminos que ustedes pueden tomar. El primero, esforzándose y procurando ser perfectos como Dios. Yo no les recomiendo este camino. Yo les recomiendo el versículo 14, donde dice que ya Él nos ha hecho perfectos por medio de la ofrenda de Jesús. Dice que una sola ofrenda. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ustedes son santos? ¿Ustedes son santos delante de Dios? Debe leer el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Ustedes todavía son pecadores? No debe decir que son pecadores, debe decir que son santos por medio de la ofrenda de Jesús. ¿Ustedes son perfectos? No, pastor, no soy perfecto. Entonces tiene que leer el versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces somos santos y también somos perfectos. ¿A alguien le cuesta decir, soy perfecto? No, creo que no. Además, si alguien le pregunta a su esposa, y señora, ¿usted considera a su esposo es perfecto? Para nada. Mi esposo es lo más imperfecto que hay en la vida, en la tierra. ¿No? Pero Dios dice que somos perfectos, ¿no? Entonces, con esta fe nosotros debemos avanzar, ¿no? Debemos creer en la palabra que dice que ya somos santos, que somos perfectos. Esto es la voluntad de Dios. ¿Entienden ustedes? La voluntad de Dios la hace Dios. La voluntad de Dios, Dios mismo trabaja. Nosotros solamente somos quienes aceptan la voluntad de Dios. Entonces, desde que aceptamos la voluntad de Dios, nos convertimos en justos, en santos, en personas perfectas delante de Dios. ¿Es correcto? Por eso el tema de hoy, ¿no? Hacer la voluntad del Padre. ¿Quién hace la voluntad del Padre? ¿Quién puede hacer la voluntad del Padre? Ya uno que cree en Jesucristo. Uno que acepta la obra de Jesucristo puede hacer la voluntad del Padre Dios. Ustedes, no es que por echar fuera demonios, no es que por hacer muchos milagros, no es que por profetizar ustedes obtienen la vida eterna, sino que por creer en la obra de Jesucristo, ustedes obtendrán la vida eterna. Ustedes obtuvieron, los que ya han creído, la vida eterna. ¿No? ¿Es correcto? Por lo tanto, viviendo en este mundo, hermanos, con esta fe, espero que todos ustedes sean utilizados por Dios, sean personas que vivan para el Evangelio, que sean personas en las que Dios se agrade y también Dios pueda utilizar sin ninguna incomodidad la vida de ustedes para salvar a muchas personas. Gracias por su atención. Vamos a terminar acá. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche, en esta tarde, Señor, nos ha permitido su palabra. Hacer la voluntad del Padre, sin duda. Alguien quiere hacer la voluntad de Dios con su esfuerzo. Alguien quiere cumplir la ley de Dios, los mandamientos.
Por eso se hace muy difícil, se hace muy pesado cuando alguien quiere cumplir la voluntad de Dios. Pero será muy fácil cuando existe quien hace la voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, creyendo en Jesús, creyendo en la obra redentora de Cristo Jesús, somos santificados, somos perfectos delante de Dios. Espero que todos los oyentes de este estudio bíblico no tengan duda acerca de esto y que en sus corazones realmente tengan la fe de que ya es santo, de que es perfecto delante de Dios. Le agradecemos, Señor, por este tiempo, por este espacio. Encomendamos en sus manos la vida de todos los hermanos, de todos los oyentes de este estudio, y espero que Dios siga obrando con poder en nuestra iglesia a través del estudio bíblico, a través de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas de Chile. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.